Listo. Muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Sí, vamos a analizar el tema 7 correspondiente a la semana número 7 de los temas a estudiar correspondientes a nuestra asignatura, ¿no es cierto? Que es que es emprendimiento e innovación social, ¿sí? El tema que nosotros tenemos que analizar la semana número 7 corresponde a la función de las organizaciones y sus negocios, ¿no es cierto? O los negocios, en el cual obviamente tenemos aquí una frase igualmente motivadora que nos dice que podemos sufrir muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados, ¿no es cierto? Según Maya Angelou, ¿no es cierto? ¿Ya? En base a nuestro tema, que son las funciones de las organizaciones y los negocios, dentro, en este aspecto del sector organización, del sector negocio, del sector empresas, se engloban todo un conjunto de actividades, nos dicen, ¿no es cierto? Que se prestan dentro de la propia empresa, ¿sí? O que son contratadas por otras firmas o por otras organizaciones, ya sean privadas o sean públicas. Entonces, esto tiene que, como finalidad, permitir más que todo la actividad de la empresa o de la organización. Sí, aquí pues se encuentra desde, vamos a analizar desde el del ámbito profesional, desde el ámbito colectivo, ¿no es cierto? Sí, me refiero al trabajo en equipo. También hay expertos en la gestión interna de la organización o de la empresa, ¿sí? Entonces, hasta aquellos especializados a comunicar a los clientes, en este caso externos, ¿no es cierto?, las actividades que se va a realizar, obviamente, para lograr satisfacer, dar ese cumplimiento adecuado a cada una de las necesidades de los consumidores, de los clientes, valga la redundancia, para poder, obviamente, nosotros conjuntamente con nuestro equipo de trabajo dentro de la organización, dentro de la empresa, también poder ir creciendo, ¿sí? Como institución, como organización, y así obviamente nosotros poder enfocarnos al éxito de la misma, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué entendemos o qué piensan ustedes, cualquiera de nosotros, con sus propias palabras, un pequeño análisis de qué creen que, o cuáles creen que son las funciones adecuadas, las funciones pertinentes de las organizaciones, de los negocios, de las empresas, para obviamente su respectivo y su adecuado funcionamiento también? Cualquiera. La responsabilidad que tiene el emprendedor en hacer sus labores dentro de un negocio sería la puntualidad, la equidad, la igualdad entre sus empleados, porque en el momento que no hay igualdad entre el ámbito laboral, un negocio no puede tener una buena actividad económica. Ya, es muy importante analizar este tema, ¿no es cierto? En base a lo que nos dice nuestra compañera, obviamente, perdón, estar enfocados, ¿no es cierto?, en tener nosotros o aplicar cada uno de esos valores, de esa ética esencial en nuestra organización, en nuestra empresa, para eso contagiarles al resto de nuestros empleados y uno como líder, obviamente, ir guiándolos, ¿no es cierto?, y conjuntamente de la mano con ellos para sobresalir y cumplir cada uno de nuestros objetivos de nuestra empresa de una manera colectiva, ¿no es cierto? Entonces es importante aplicar esos valores como la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, ¿no es cierto? También trabajar de una manera armoniosa, ¿sí? En esa empresa, como nosotros ya habíamos analizado también, por qué es importante el clima, el ambiente laboral, ¿no es cierto? Que sea obviamente excelente, que sea bueno, como les dije, los trabajadores y tanto la persona que está al frente se va a sentir motivada al momento de desempeñarse en cada una de sus funciones. Sí, obviamente analizando el ambiente laboral, que sea de su agrado, que todos trabajen de una manera colectiva, que no haya indiferencias y que todo sea trabajo en equipo, que es lo más importante. Sí, ¿qué es la organización empresarial? Alguien que nos ayude con la lectura. ¿Qué es la organización empresarial? Dicho esto, podemos afirmar que la organización empresarial consiste en poner en orden los recursos de la compañía. Aunado a ello, se procederá a establecer una serie de funciones que permiten alcanzar los objetivos propuestos. Recordemos que ninguna labor de administrativa será posible si antes no se fija un plan de organización, el cual debe sentar las bases para el funcionamiento de la empresa y para el resto de elementos asociados. Por ejemplo, el control de riesgo, la gestión de calidad o los recursos humanos, entre otros. Ya, es importante, ¿no es cierto?, analizar qué es la organización empresarial, como su propia palabra dice, organización, ¿no es cierto?, de organizarnos, de tener todo en orden.
Entonces, dicho esto, nosotros, como ustedes mencionan, podemos afirmar que la organización empresarial consiste en poner en orden los recursos, ¿no es cierto? Ya sean recursos financieros, recursos materiales, recursos económicos, pero en sí los recursos más importantes, que son los recursos humanos, el capital humano, nosotros como personas, porque si nosotros, las personas, no podría tener un respectivo o adecuado funcionamiento de nuestra empresa, nuestra organización, porque nosotros, los seres humanos del capital humano, siempre es la fuente, en este caso, más relevante para dicho funcionamiento de las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que, como ustedes mencionan, ninguna labor y gestión dentro del ámbito de administración será posible si antes no fijar un plan de organización. Entonces, por eso es importante aquí implementar lo que es el proceso administrativo, en el cual nosotros ya sabemos cuáles son las fases del proceso administrativo y hemos venido mencionando y lo seguiremos analizando en base a las oportunidades que nosotros vayamos desarrollando conjuntamente con los temas a estudiar, ¿no es cierto? Como por ejemplo habíamos dicho que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Obviamente podemos encontrar de diferentes formas, ¿no? A veces puede ser la planificación, la organización, la dirección, la coordinación, el control, la ejecución, entonces en diferentes términos, pero en sí son cuatro, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Sí, entonces es importante analizar en este caso o poner en práctica este proceso administrativo. Obviamente porque nos da o nos va a permitir el funcionamiento adecuado, el funcionamiento, en este caso, pertinente de nuestra empresa, de nuestra organización, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo ustedes mencionaron, es importante analizar el control de riesgos, la gestión de calidad, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, entre otros, como ustedes acaban de mencionar. Entonces, es importante saber qué es la organización empresarial, para así nosotros ir determinando sus funciones también y de las organizaciones y de los negocios, de las macro, de las micro, de las pequeñas, de las grandes empresas, ¿sí? Ya. Los tipos de organización empresarial existen dos, que es formal e informal. ¿Qué nos dicen que es el tipo de organización empresarial formal? Cualquiera. Eh, Formal. Son las acciones que se incluyen en el plan de empresa desde la constitución de la misma y que pretenden regular las actividades corporativas, asignar roles, diseñar departamentos, elegir responsables y en el último término dar entidad a la organización. Es estática, jerárquica y suele plasmarse en documentos de carácter oficial conocidos por todos los integrantes de la empresa. Ya, perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué es la organización empresarial formal? Obviamente son las que están, en este caso, constituidas de una manera legal, de una manera legítima, digamos así, ¿no es cierto? Por eso nos dice que son las acciones que se incluyen en el plan de empresa, ¿sí? Es decir, desde la constitución de la misma, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a ir nosotros con el tiempo regulando, implementando, como habíamos dicho, leyes, reglamentos, estatutos, ¿no es cierto? Sí, de una manera corporativa, ¿no es cierto? Y así obviamente ir designando también roles, diseñando departamentos, elegir a cada uno de los responsables, funcionarios que van a trabajar dentro de los mismos. Sí, y como aquí podemos analizar en el último término, dar la entidad a la organización, es decir, su imagen, ¿sí? Ante obviamente la competencia en sí que nos va a rodar. Entonces es importante porque va a ser también analizada de una manera jerárquica, es decir, vamos a tener en este caso, un diseño o un organigrama de la empresa, digamos, ¿cierto? De una manera jerárquica nos referimos a los mandos, en este caso puede ser, yo que sé, el gerente, el subgerente, en este caso, coordinador de ventas, coordinador de contabilidad, coordinador de marketing y así sucesivamente, ¿cierto? De una manera jerárquica, obviamente que esto nos va a permitir plasmarnos en documento, en un carácter, pero oficial, en un carácter, como les había mencionado al principio, que sea legal, más que todo, ¿cierto? Por todos los integrantes de la empresa, o sea, por todas las personas, los empleados, los subordinados que conforman la misma. Entonces, a eso se refiere la organización empresarial formal, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, formal. Ya, ahora, ¿qué nos menciona la organización empresarial informal? Informal. Se trata de la estructura social que complementa las estructuras corporativas formales, o dicho en otras palabras, son los comportamientos, las interacciones y las relaciones personales y profesionales
que se tejen en el día a día de cada compañía. Se caracterizan por ser flexibles y estar en permanente evolución. Lo más habitual es que produzcan de forma espontánea, aunque esto no quiere decir que no deban estar reguladas de alguna forma. Precisamente esa labor le corresponde a la organización formal, de que de alguna manera se convierte en el marco de dichos comportamientos e interacciones. Ya, ¿no es cierto? ¿Cómo aquí podemos analizar? Lo más habitual en base a este análisis de la organización empresarial informal, obviamente, su estructura obviamente va a ser social, ¿no es cierto? Sí, pero precisamente en este caso lo más habitual es que se produzcan de forma espontánea, es decir, un claro ejemplo, cuando existieron, tomémoslo de referencia, un emprendimiento en la pandemia, el de que todos conocemos como es la entrega a domicilio, ¿no es cierto? Eso apareció de una manera espontánea, ¿no es cierto? Sí, y obviamente esas empresas, esos pequeños emprendimientos, a eso se refiere, que no son, en este caso, sí hay empresas, ¿no? Como el Uber, entre otros que ustedes deben conocer, que sí están establecidos de una manera legal, ¿no es cierto? Que cuentan en este caso con que al momento de hacer sus entregas, hasta con la factura para entregar a los clientes y todo lo demás, ¿verdad? A eso se refiere de una manera formal, ¿no es cierto? Pero informal obviamente son emprendimientos o negocios que se caracterizan en este caso, porque se producieron de una manera espontáneos en el momento, viendo las necesidades que existen de la sociedad, sí, pero todavía no tienen establecido, yo que sé, leyes, reglamentos, estatutos para la conformación de la misma. Entonces es un pequeño emprendimiento en lo cual ellos también pueden estar, en este caso, experimentando si es que les va a ser factible o no les va a ser factible el negocio que ellos acaban de poner en marcha, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que lo más habitual, obviamente, como aquí podemos decir, son negocios que se aparecen de una manera espontánea, pero precisamente esa labor le corresponde a la organización formal, obviamente, porque ellos ya están estableciendo leyes, están estableciendo estatutos, ¿no? Por eso, como su palabra lo dice, formal, ¿no es cierto? Desde el inicio, desde la creación de la empresa, ya tienen leyes, reglamentos, estatutos para su conformación de la misma. Entonces, la informal obviamente son personas, en este caso, o los dueños de las mismas, que obviamente pusieron en marcha un negocio o un emprendimiento, pero de una manera espontánea, obviamente aprovechando, yo que sé, las circunstancias que se dieron en ese momento, ¿sí? Pero con el tiempo, obviamente, ellos ya pueden convertirles, yo que sé, en un negocio ya estructurado de una manera ya legal, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, es importante porque de alguna manera se convierte en el marco, como aquí podemos ver, de dichos comportamientos o interacciones entre cada uno de los empleados y en sí de los clientes mismos, sí, que es lo más fundamental. Aquí tenemos también otras formas, como por ejemplo, en las que se organiza una empresa. Sí, aquí está, por ejemplo, y un poquito yéndonos más allá. Dependiendo de la forma jurídica en que nos dice que se organiza una empresa. Alguien que nos ayude igual con el curso. Dependiendo de la forma jurídica. Ayúdenos con la lectura, por favor. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, la empresa comanditaria. ¿Qué más? Sí. Empresa comanditaria, formada por diversos tipos de socios. Sociedad colectiva, propiedad de varios individuos. Sociedad cooperativa, sin ánimo de lucro y buscando el bienestar de sus integrantes. Empresa unipersonal, perteneciente a una sola persona. Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios son quienes responden con su capital aportado inicialmente. Sociedad anónima. La responsabilidad se limita al patrimonio aportado. Ya, ¿se han escuchado ustedes a veces las clasificaciones de las empresas? ¿Alguien? Sí, las que, por ejemplo, es SA, punto, asociación, por ejemplo, las cooperativas, de diferentes tipos de empresas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, dependiendo de la forma jurídica, se clasifican en empresa comanditaria, sociedad colectiva, sociedad corporativa, empresa unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, ¿sí? La mayoría hemos escuchado sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, ¿no es cierto? La sociedad de responsabilidad limitada son los socios, ¿no es cierto? O quienes responden con un capital aportado inicialmente, ¿no es cierto? Sí, con su propio capital, obviamente ellos aportan y en sí van a darle inicio o poner en marcha a su negocio, a su empresa en este caso, digamos así. Y la sociedad anónima obviamente es la responsabilidad que se limita al patrimonio aportado, ¿no es cierto? Existen limitaciones, no pueden pasarse sobre esos capitales, ¿por qué? Porque va a estar ya conformado por un grupo de personas, por un grupo de
accionistas que van a poner en marcha ese negocio o esa empresa. Entonces van a existir igual leyes, reglamentos que cada uno de los de los accionistas, en este caso, perdón, van a aportar, yo que sé, con un capital mínimo, ¿sí? Y de ese mínimo capital ya no pueden obviamente pasarse. ¿Por qué? Porque obviamente los resultados, los beneficios que ellos tengan serán, yo que sé, beneficiados de una manera justa a cada una de esas personas que están conformando esa empresa en base a la sociedad anónima, ¿no es cierto? Sí, todo esto se refiere, como ustedes pueden ver aquí, otras de las formas, ya hemos de ver de una, más adelante de una manera más profunda, pero aquí un pequeño resumen para ir analizando, sí, son las otras formas en cuales se puede organizar una empresa, sí, dependiendo, en este caso estamos analizando la forma jurídica. Ahora, dependiendo del tamaño, sí, existen, eso hemos escuchado todos, las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas, ¿no es cierto? Sí, ya, perdón aquí con esta faltita que está se nos ha comido des. Ya, entonces, microempresa no supera los 10 empleados en este caso, ¿no es cierto? Sí, pequeña empresa tienen un mínimo de 11 empleados y un máximo de 49 trabajadores. Mediana empresa va de los 50 a los 250 trabajadores y las grandes empresas ya supera los 251 empleados. Ejemplos de grandes empresas ya que son hasta multinacionales, hablando aquí en nuestro país de Ecuador, por ejemplo, Tony, La Favorita, ¿cuál otra empresa puede ser? Tía, ¿no es cierto? Tía, todo lo que es en base a los supermax y supermercados, en este caso, ¿no es cierto? Son ya empresas que superan los 251 empleados. Microempresa puede ser, yo que sé, una empresa que se dedica a un estudio jurídico, ¿no es cierto? Que no supera los 10 empleados. Sí, están conformados por un buffet, yo que sé, de unos 8 abogados, ¿sí? ¿Verdad? Entonces esa es una microempresa. ¿Por qué es una microempresa? Porque obviamente es un consultorio, ¿no es cierto? Jurídico, pero sí ya es una microempresa, porque obviamente imagino que ellos también ya van a facturar al momento de realizar cada uno de sus labores, ¿no es cierto? De sus trabajos, en este caso, enfocados en el ámbito jurídico, ¿sí? Entonces, una pequeña empresa, vuelta, tiene un mínimo de 11 empleados y un máximo de 49 trabajadores. Una pequeña empresa puede ser, yo que sé, unos almacenes en este caso que todos conocemos de electrodomésticos, digámoslo así, Artefalta. ¿Ya? Sí, tiene un mínimo de 11 empleados y un máximo de 49 trabajadores. Mediana empresa, si es un poquito ya más amplio, tomémoslo de referencia. En este caso, igual puede ser una empresa en este caso, Marathon, digamos así, ¿ya? ¿No es cierto? Va de los 50 a los 250 trabajadores, hablando a nivel, en este caso, nacional, digamos así, ¿no es cierto? Todo el mundo conocemos esas empresas. Entonces, dependiendo del tamaño, se clasifica en qué, en microempresa, en pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa, ¿no es cierto? Dependiendo del sector económico, esto es muy importante analizar, ¿sí? Se clasifica en qué, en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario. ¿Cuáles son las empresas, no es cierto, del sector primario? Obviamente dedicada a extraer las materias primas, ¿no es cierto? Sí, en este caso, hablando de la comercialización de las papas, digamos así, ¿ya? Todo el mundo conocemos de eso, ¿no es cierto? La materia prima, obviamente, van a ser las papas, ¿verdad? Dentro del sector secundario, su labor es transformar las materias primas. En este caso, esas papas, nosotros los vamos a dar la transformación. Vamos a, en este caso, elaborar papas chips, que todo el mundo los conocemos, ¿cierto? Sí, es la materia prima, sacamos en este caso, de la tierra y los transformamos a unas papas chips. Ese es el sector secundario. Y el sector terciario ya ofrece los servicios de todo tipo de facetas, parcelas, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Desde la alimentación hasta el desarrollo tecnológico, es decir, esas papas chip nosotros llevamos a darle a distribuir, ¿sí? A comercializar, a vender, a exportar, etcétera, ¿sí? Entonces se clasifica las empresas dependiendo del sector económico, tanto en el sector primario, en el sector secundario y el sector terciario. Sector primario, obtención de la materia prima de una manera resumida. Sector secundario, transformación de esa materia prima y sector terciario, comercialización, ¿sí? O venta de esa materia prima que nosotros ya, obviamente,
Ingeniero, no se le escucha la voz. Ahí, ya, listo. Entonces, como estábamos analizando, ¿no es cierto? Dependiendo, en base a un análisis de la clasificación de las empresas, dependiendo del sector económico, sí, tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Dentro del sector primario, de una manera resumida, digámosle que es la materia prima, la cual nosotros nos vamos a, en este caso, a extraer, ¿no es cierto? En este caso de la tierra, que como les puse el ejemplo, serían las papas, ¿ya? Sector primario, extracción de materia prima. Sector secundario, transformación de esa materia prima. Y sector terciario sería la comercialización, la venta, la exportación de esa materia prima. Sí, está claro de una manera resumida. Por eso aquí tenemos sector primario, empresa dedicada a extraer materias primas. Sector secundario, su labor es transformar las materias primas. Y en el sector terciario ya nosotros ofrecemos los servicios de venta, de comercialización, sí, en este tipo de clasificación, dependiendo del sector económico de las empresas. Aquí, dependiendo el origen del capital, sí, se clasifica en empresa privada, en empresa pública y en empresa mixta. Ustedes tienen conocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son este tipo de empresas? Creo que todos tenemos conocimientos de estas. Empresa privada, obviamente, el capital lo constituyen individuos particulares. En este caso, una empresa privada, Banco Pichincha, en el cual está conformada por accionistas, por empresarios, ¿no es cierto? Sí, que constituyeron esa empresa. Empresa pública depende de la inversión pública aportada por las entidades de carácter nacional, regional o local, en este caso el Estado, ¿verdad? Y empresa mixta, obviamente el capital va a proceder del aporte del Estado también, ¿no es cierto? Aunque puede estar también participada por particulares en este caso, ¿no es cierto? Por personas particulares, digámoslo así. Entonces puede estar conformado o existir un convenio entre el Estado y entre empresarios que son particulares. Entonces eso se refiere a la empresa mixta. Entonces, empresa privada, de una manera resumida, con nuestras propias palabras, sí, son constituidas por individuos particulares. Empresa pública constituidas o que dan el funcionamiento el Estado. Y empresa mixta constituidas tanto por el Estado y con personas también al mismo tiempo particulares o empresarios particulares para su adecuado funcionamiento también. Entonces, dependiendo del origen del capital, existen la empresa privada, la empresa pública y la empresa mixta. Sí, aquí es importante analizar, ¿no es cierto?, la correcta organización de las empresas o de la compañía. ¿Por qué es importante? Si alguien nos ayuda con la lectura. La importancia de la correcta organización de la compañía. ¿Por qué es importante una correcta organización empresarial? Hay que los motivos son muchos y variados. Aliados. Destaqué lo que a nuestro juicio son primordiales. Métodos de trabajo correctos, es decir, suministra los métodos para el correcto desempeño de las actividades. Agilización de proceso. Todos los implicados conocen su contenido, por lo que se agiliza y se acelera los procesos productivos. Reducción de costes. La implantación de métodos de trabajo correctos y ágiles reduce notablemente los costes. Posición clara. Es decir, todos los integrantes de la empresa conocen su posición, su función y su responsabilidad. Optimización de recursos. Como ya hemos comentado, los recursos se optimizan.
Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es importante analizar la correcta o el correcto funcionamiento de las compañías, de las organizaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una correcta organización empresarial van a existir varios motivos para su debido funcionamiento, como les acabo de mencionar y repetir. Obviamente existen como por ejemplo los métodos de trabajo que sean correctos, los adecuados, la agilización de los procesos, ser eficientes, eficaces en los mismos, sí, la reducción de costos, en este caso ahorrar, reducir yo qué sé, trabajar en menos tiempo, pero reduciendo los costos, ¿no es cierto? Sí, para la elaboración de esos productos que nosotros vamos a vender o a fabricar para lograr satisfacer las necesidades de las personas, de nuestros clientes. Sí, las posiciones deben ser claras, a esto me refiero, en que es decir que todos los integrantes de la empresa, los empleados, perdón, los empleados deben conocer su plan de trabajo, ¿no es cierto? Sí, su función, su responsabilidad, ser responsables, como ustedes acabaron de mencionar, aplicar esos valores, esos valores muy importantes como la puntualidad, ¿no es cierto? El desempeño, la honradez, la honestidad, y obviamente va a hacer eso, obtener resultados positivos en beneficio de nuestro negocio. Y optimización de recursos, como ya hemos comentado con ustedes, como aquí podemos ver, son los recursos, obviamente hay que nosotros lograr optimizar de una manera notable, ¿no es cierto? Pero que sea igualmente la adecuada para también así obtener nosotros beneficios, ¿no es cierto? Y generar ingresos en beneficio de nuestra empresa. Aquí tenemos cuatro aspectos que hay que implicar en la correcta organización de empresas, ¿no es cierto? Entonces, toda organización, toda empresa, incluso si no entra dentro de lo que definimos como empresarial, debemos o debería ser implicada esto en cuatro aspectos básicos, que son los más fundamentales, que es su estructura, sus funciones, sus niveles y sus objetivos. ¿A qué se refiere la estructura de las empresas? Obviamente corresponde a la mecánica administrativa de la compañía, ¿no es cierto? Las funciones, es decir, que existe una correcta organización de jerarquías, de actividades de cada uno de los empleados, que exista ese trabajo en equipo, como habíamos mencionado anteriormente, y así obviamente igual obtendremos resultados que sean pertinentes y beneficiosos en beneficio de nuestra empresa, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y los niveles, obviamente, se refiere a la estructuración, ¿no es cierto?, de los niveles de responsabilidad de cada actor implicado, de cada empleado, de cada subordinado, de cada trabajador, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, los niveles como les había puesto de ejemplos, vamos a ir por el gerente, su gerente, hablando de una entidad financiera, ¿no? Entonces vamos a estar acá con el director de marketing, con el director de ventas, con el director de contabilidad, con el director de comercialización, etcétera. Entonces hay que saber estructurar de una manera adecuada la responsabilidad de cada uno de los trabajadores que están implicados dentro de esa empresa. Sí, y los objetivos, como todos conocemos, todo cuando se hace, es decir, debe obedecerse a un objetivo, es decir, una finalidad, buscar nosotros cumplir esas metas, ¿no es cierto? Sí, que nos proyectamos ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, sí, pero que deben ser concretadas, deben ser concluidas, deben ser ejecutadas de una manera adecuada igualmente. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que la obtención de resultados positivos para el crecimiento, ¿no es cierto? Para la estabilidad de nuestra empresa o de nuestra organización. Sí, en sí, eso es lo que nosotros podemos analizar correspondiente al tema número 7, que es las funciones de las organizaciones y de los negocios. Y aquí hemos hecho un recorderis o un pequeño análisis de cómo están estructurados su clasificación de las empresas también, para que tengan un poquito más amplio a dónde queremos nosotros llegar con este tema, que son las funciones de las organizaciones y de los negocios. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, por favor, alguna inquietud que alguien tenga, preguntas. Preguntas, chicos, ¿está claro? Sí, ¿alguien ha escuchado sobre esta clasificación de las empresas? Creo que esta han escuchado más ustedes, ¿no es cierto? Las que todos conocemos. Sí. ¿Qué piensan ustedes con esta clasificación de las empresas? ¿Creen que estamos nosotros, alguno de nosotros, trabajando en alguna de ellas? Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿Verdad? Entonces, esta creo que hemos escuchado la mayoría, ¿verdad? sí. Ya. ¿Qué creen o con sus propias palabras, cuál sería la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que tiene cada una de ellas? Yo creo que Bueno, la ventaja sería en la inversión, en la empresa pública, perdón. Ah, ahí, me parece que ahí es cuando interviene el Estado y creo que siempre va a ser un gran negocio
cuando el Estado está incluido, porque como sabemos, el precio es muy elevado en los contratos y el Estado siempre sale ganando. En cambio, las empresas privadas, sino solo salvo que sean empresas bien reconocidas, solo ahí pues se pueden ganar, pero en las empresas públicas, como por ejemplo el EMASEO, o las empresas de limpieza de agua, luz públicas, hasta los trabajadores tienen una gran remuneración. Ya, ¿qué más? Bueno, la diferencia entre una empresa pública y privada también influye mucho hoy en día, ¿no? Que en las empresas privadas, la mayoría de empresas, bueno, tienen la capacidad de remunerar a las personas según su criterio, o sea, según lo que ellos vayan aumentando en ganancias o lo que sea así. Exacto. En la empresa pública no hay hay un sueldo estable que se puede decir que se maneja y, e incluso hay las bonificaciones, los décimos, todo eso, ¿no? Que va dentro de todo ese tema. Pero en las privadas podemos hablar que hay Incentivos. exactamente, y también se cuenta con esto de las utilidades. No sé si han escuchado algunas personas de las utilidades. Entonces hay empresas privadas que sí, en verdad reconocen, bueno, anteriormente se reconocía mucho al empleado, al trabajador Exacto. con esto con esto de las utilidades. Entonces eso en las públicas no existe. Entonces sí hay varias diferencias que implica entre una pública y una privada, ¿no? Varias ventajas, ¿no es cierto? Como lo que nos acaba de decir Oscar, obviamente dentro de la pública la remuneración, el sueldo es estable, a veces es fijo, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero en cambio en las empresas privadas, la gran ventaja que tenemos nosotros es el crecer, es decir, el avanzar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes están estudiando la carrera de emprendimiento e innovación social, ¿no es cierto? Ya, están en una empresa, obviamente, que se dedica a la comercialización, a la distribución de algún producto X, ¿verdad? Pero ustedes empiezan, yo que sé, en el ámbito como cajeros, un ejemplo, digámoslo así, ¿no es cierto? Ya, pero con el transcurso de su desempeño como funcionarios, como aplicando cada una de sus habilidades, sus destrezas, pueden, después de contabilidad, yo que sé, ir al departamento de marketing, después del departamento de marketing, hacer, yo que sé, al departamento de ventas. Entonces, en el ámbito privado nos dan la oportunidad de crecer, de ir avanzando. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces en los bancos, en entidades financieras, hablemos del Banco Pichincha, podemos empezar, yo que sé, de cajeros igualmente, ¿no es cierto? Después nos llevan a asesor de crédito, después de asesor de crédito nos llevan a ejecutivo de ventas, después de ejecutivo de ventas a subgerente y de subgerente hasta podemos gerenciar. Esa es la gran ventaja que tenemos en las empresas, en este caso privadas. En cambio, en la pública, es decir, Oscar se graduó de psicólogo clínico y él está en el área de psicólogo clínico y listo. Por algo su remuneración es estable hasta cuando hay otra posibilidad o razón o circunstancia, ¿no es cierto? Esa sí es una gran diferencia. Sí, y otra como la que acaba de decir Oscar, obviamente ahora, ¿por qué creen que influye, ¿no es cierto? Estamos atravesando nosotros la crisis económica que todos conocemos, crisis de inseguridad y todo eso, entonces se ha influenciado bastante en las remuneraciones de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? En el sector público, obviamente, como acaba de mencionar nuestra compañera, igual, los que se benefician son el Estado. ¿Por qué? Porque ellos en sí, nosotros somos los que pagamos a base de qué? De nuestros impuestos, ¿no es cierto? De los impuestos, nos cobran impuestos hasta por caminar. Entonces, obviamente van a ser beneficiosos para el Estado, sí, pero en el ámbito privado no, porque ellos, como ustedes pueden analizar, son empresas conformadas por empresarios, por accionistas particulares, como ustedes acaban de mencionar, ¿no es cierto? Entonces sí existe una gran diferencia, una gran ventaja, pero en sí son las que todos en este caso creo que conocemos, ¿no es cierto? Dependiendo el origen del capital, que es la empresa privada, la empresa pública y la empresa mixta, ¿no es cierto? ¿Creen que existen aquí empresas mixtas aquí en nuestro país? Sí, hay empresas mixtas. Ya, o alguien que nos ponga un ejemplo, como cuál puede ser. ¿Será, por ejemplo, Petroecuador, eso? Sí, creo, ¿no es Sí, cierto? ¿Verdad? Porque actúan personas, empresarios particulares, creo yo, y al mismo tiempo el Estado. Entonces es una empresa mixta, ¿no es ah, cierto? Sí, las empresas que colaboran con el Estado también, las que
hacen esto de las vías, la pavimentación, todo eso son empresas. Todas esas empresas, ¿cierto? Lo que es ahorita, lo que Profe, estamos... y una consulta, ¿verdad? Donde yo trabajo, nosotros trabajamos con el IES y con el ministerio. ¿Eso sería una empresa mixta? Con el IES Y y el con él. ministerio, ¿sería una empresa mixta? O sea, pero la empresa es privada. O sea, eso estoy confundido. Ya, o sea, por ejemplo, todas las empresas, ya sean mixtas en este caso, perdón, públicas o privadas, hay algunas que sí pagan el seguro, a eso se refiere, ¿cierto? Al IES, a lo del seguro, a lo que todos tenemos, ¿no es cierto? Sí, pero si hay empresas públicas en este caso que esas siempre van a estar, obviamente, de tener que pagar el seguro, pero hay empresas en este caso privadas que solo algunas pagan el seguro. ¿Por qué? Porque en este caso es su forma de pago, es decir, a las personas que cobran en rol de pagos, ¿no es cierto?, van a tener seguro, ¿sí? O que tienen beneficio de ley, digámoslo así. Pero hay otras personas que en este caso cobran sus remuneraciones mediante una factura. ¿Sí les ha pasado eso? Entonces esas personas ya no reciben como decir, que la empresa les pague el seguro, porque cobran en factura. Es decir, Oscar trabaja, yo que sé, solo 3 meses, ¿no es cierto? Enero, febrero y marzo, pero él cobra en factura, entonces no le cubre el seguro. Entonces, si sale a vacaciones abril y mayo, pero ahí ya no le pagan, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que no le cubre el seguro. En cambio, ustedes trabajando en un sector público, yo que sé, trabaja, el mismo ejemplo, Oscar trabaja enero, febrero y marzo, ¿no es cierto? Sí, trabaja en un sector público. Él cobra mediante rol de pagos, vacaciones, abril y mayo, pero él así está en vacaciones, sigue cobrando su sueldo. Si ven la diferencia, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo para ver si ustedes le analizan. Pero lo que según nos dice María Cristina es que ella, les pagan, o sea, a su empresa el seguro, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también tienen alguna correlación con el Ministerio de Trabajo, o sea, en el sector público, o cómo es no le entendí muy bien la pregunta, pero usted trabaja en que su empresa es No, no, privada o no sería mixta, sino asociaciones o el gobierno Sí, emplea servicios de una empresa privada. ellos, exacto, como decir el Ministerio de Inclusión Económica Ah, y Social, un ejemplo, si conocen el MIES, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? ya, El Ministerio de Inclusión gracias. Económica y Sí, Social. porque, Ajá, es decir, sí, gracias. existen diferentes proyectos, ¿no es cierto? Se han visto ustedes diferentes proyectos, yo que sé, de discapacidad, adultos mayores, niños, etcétera, ¿no es cierto? Pero a veces esos proyectos tienen convenios, yo que sé, con un GAD parroquial, con una comunidad, ¿no es cierto? Entonces ya están vinculándose y dentro de ese GAD parroquial existe una persona particular X, que es privada en este caso, sí, que es dueña o aportó para que ese centro infantil funcione, digamos así, ¿no es cierto? Una guardería. Entonces hacen convenios con el MIES y con ese GAD, ¿no es cierto?, que está manejando esa persona. Entonces ahí es una empresa, como decir, una empresa mixta, digamos así. Pero si solo es del Estado, es como si es del Estado. El MIES es del Estado, ¿no es cierto? Obviamente, solo es del Estado. Y si es privado, obviamente, las personas que acuden allá a ese GAD, digamos así, o a esa guardería, obviamente van a tener que pagar sus gastos, pero a la persona que está encargada, es decir, particularmente. Sí, pero como dijo Oscar, creo que es mediante convenios la que trabaja Cristina. O sea, es un convenio. Ajá, pero en sí, si es del Estado, es pública. Esa es la respuesta que estoy claro, ¿cierto? Sí, pero ¿en qué empresa trabaja usted, María Cristina? O sea, es que la empresa, por ejemplo, es privada, sí, privada. Pero como dice Oscar, nosotros prestamos servicios tanto al ministerio como al IES. Entonces, Exacto. en este caso estaba como con duda, digo, se podría llamar mixto, pero como Empresa mixta. Ajá, no, pero la suya es privada en sí, sino que tienen convenios nada más. Pero sí es privada. Ajá, ahorita lo entendí. Sí, sí, es claro ejemplo. O sea, ustedes también tienen alguna relación con el MIES, dicen, ¿no es cierto? Sí, son privados. Yo alguna vez también trabajé de esa manera y era empresa privada. Ajá, entonces privada. Mixta es cuando, por ejemplo, las que les pusimos de ejemplo, Ecuador, o las que construyen las vías, porque ahí sí están conjuntamente invirtiendo, aportando su capital de parte y parte, pero por cantidades ya sumamente grandes, ¿no es cierto? Entonces, ya me explico, me dijo que no, porque solo ya, ajá. Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Sí está claro, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Muchas gracias, Alex.